Ahí está. Entonces, ya, por favor, recuérdenme porque se me va la onda a veces y no, para que no empecemos, para que no perdamos pues estos minutos. Entonces, solo para que quede en la grabación, voy a regresar acá. Estamos viendo el programa, estamos hablando de que bioquímica es metabolismo en una palabra y que vamos a estar estudiando el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas y de cómo estos se integran y se regulan en diferentes organismos, principalmente en humanos, pero vamos a ir hablando de aplicaciones en otros organismos. Entonces les decía que a nivel psicomotriz tenemos acá el buscar, seleccionar y utilizar literatura científica reciente sobre bioquímica y pues para cubrir este objetivo estamos planeando un foro que muy probablemente sea sobre metabolismo de lípidos. Manejar equipo y material de laboratorio para el estudio experimental de los principales procesos del metabolismo intermedio. Tenemos planeadas, creo que son 5 prácticas de laboratorio a las que ustedes van a tener que asistir de forma presencial. A nivel afectivo está pues fomentar el sentido crítico que les permita seleccionar, cuestionar, valorar y evaluar las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de los organismos vivos y por eso les decía de que pues a mí me gusta hacer varias preguntas conforme vayamos avanzando en la clase, pues para tener una idea de cómo piensan, de cómo procesan la información y desde ya decirles de que pues no hay preguntas mal, no hay respuestas malas, ¿sí? O sea, si yo hago una pregunta, no sientan que en su respuesta vaya a ser, no sé, tonta o no tener sentido o algo así, porque sí me sirve a mí para ver si lo que yo estoy explicando se está entendiendo o no. Otra cosa importante que quiero resaltar acá es que este programa está hecho ahorita según este oficio de junta directiva y que pues este oficio es probable que no sé, que si la situación en la facultad cambie, es probable pues que manden otro y que tengamos que readaptar el curso. Pero a como está planeado y diseñado ahorita, no sé si ya lo discutieron en otras clases, si, no sé cuánta gente solo está llevando bioquímica, si pudieran ahí como dar alguna reacción para que yo tenga una idea, ¿ok? Tengo un par de personas que están llevando solo y exclusivo bioquímica, entonces sí lo voy a decir como de cero, así que me disculpo con la gente que ya lo ha escuchado en otras clases. Fátima, ¿una pregunta o fue por error? Fue por error para decirle que solo estoy llevando bioquímica. Va, gracias. Entonces, para la gente que solo está llevando bioquímica y pues para los demás si no lo han escuchado en otras clases, según el oficio de junta directiva, este que estoy mencionando acá, dice que las clases se van a llevar de forma híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la teoría va a ser en línea, así como estamos ahorita, y que habrán semanas en donde va a ser presencial, pero presencial para parciales y prácticas de laboratorio. O sea que las semanas que ustedes tengan que ir al laboratorio, si no están exonerados, tienen que ir al laboratorio y si están exonerados, tienen que llegar al parcial o a cortos, porque entre los seminarios y los foros que estamos planeando, tenemos planeado pasar el corto en la siguiente actividad práctica presencial. Entonces, esto es muy importante para los que están exonerados del laboratorio. Yo voy a tratar de estarles recordando en el Moodle y de poner ahí los avisos. Les ofrecí ahí compartir el calendario. Creo que fue Sara la única que me ha pedido el calendario hasta ahorita. Sara, ¿pudiste agregar el calendario? Te lo compartí antes de la clase, no sé si pudiste verlo. ¿No? Bueno, si quieren el calendario, yo se los comparto. En ese calendario yo borré, dice sí lo vi, solo que no se me agregaron todas las clases, solo se te agregó la clase de hoy. Sí, bueno, entonces todavía no sé cómo compartirlo, pero en ese calendario yo puse qué clases, qué días no vamos a tener clases y qué días sí vamos a tener clases. Entonces, si encuentro una forma
de poderlo compartir, creo que sería muy útil para que ustedes lleven ahí como qué días sí, qué días no, y qué días vamos a tener clase en horarios de laboratorio. Según la planificación que tengo ahorita, van a ser 5 martes. Toda la gente que está en esta sección debería de estar asignada al laboratorio día martes, entonces eso no debería ser un problema, porque yo daría clase en el horario de laboratorio y como todos están asignados martes, pues no deberían de tener traslape con otra clase. Si alguien no está asignado a el laboratorio el día martes y está en esta sección, por favor, me escribe urgentemente para que podamos ver por qué y qué pasó, ¿sí? Bueno, entonces les decía que las clases pues van a ser híbridas y luego las prácticas y parciales presenciales. La metodología, pues ya medio les expliqué, hay guías de estudio, hojas de trabajo, revisiones de literatura, van a tener que hacer un foro, o sea, todo eso a pesar de que estemos online no va a cambiar. Y luego la programación, pues puse aquí un estimado de las fechas, más o menos cuánto nos hemos tardado en darlo otros años para que vayan teniendo una idea de cómo vamos a ir avanzando y de cómo se les va a ir evaluando. Tenemos acá exámenes cortos, tenemos guías de estudio, hojas de trabajo, pero igual yo les voy a ir diciendo conforme vayamos avanzando qué es lo que vamos a ir haciendo. Les puse acá de ejemplo la introducción al metabolismo y bioenergética, pero luego vamos a ver, ahí les puse ahí todas las unidades, de una unidad solo para carbohidratos, otra solo para respiración celular, lípidos, aminoácidos y proteínas, nucleótidos, y de último la integración de cómo todo esto termina siendo una sola cosa, ¿sí? Bueno, aquí está la programación que les decía. Catherine dice que no le aparece el módulo de laboratorio. Como les dije, eso lo hicieron como 5 o 10 minutos antes de que yo me conectara a la clase, así que todavía no sé bien cómo está, pero las instrucciones generales del laboratorio empezarían ustedes este martes que viene. Entonces, para que estén pendientes ahí, si de aquí a mañana no has encontrado el módulo de laboratorio o algo, escribime y yo voy a ver qué está pasando, ¿sí? Pero si no, denle ahí un par de horas, creo que ahorita todavía están trabajando en eso, las auxiliares, y pues ya les debería aparecer, pero si no me avisan, ¿sí? Bueno, parece que es varias gente la que no lo ha encontrado, pero bueno, denle un poco de tiempo, como les digo, está bien reciente. Yo ni siquiera me he metido, solo me llegó un correo de que me habían agregado, así que me imagino que las auxiliares lo están viendo todavía. Bueno, entonces veamos, esta programación sí me interesa que la veamos de a poquitos, y no sé cómo hacer esto acá. Bueno, vamos a ver si todo aquí. Bueno, aquí. Eh, Como les decía, el martes, o sea, aquí pusimos toda la semana, pero en realidad son solo los martes para ustedes. Tenemos acá la introducción al laboratorio. Estas solo van a ser instrucciones generales, bioseguridad, o sea, nada de qué preocuparse. Este taller de bioenergética es de clase, o sea, la gente que está exonerada tiene que conectarse al laboratorio ese día. Las auxiliares van a llevar a cabo esa actividad, pero repito, la gente que está exonerada tiene que conectarse a este taller de bioenergética. Luego práctica 1, práctica 2, estas 2 semanas que son el 3 de agosto y el 10 al 14 de agosto, o sea, el martes de esa semana, ustedes van a tener que llegar a hacer la práctica de laboratorio, esas 2 prácticas, y una de esas 2 semanas, todavía no sé cuál, porque sede no ha mandado calendario de parciales, va a ser el parcial. Entonces, yo me imagino que el parcial va a ser algún martes que coincida con su práctica de laboratorio, porque el martes es el día que tenemos 2 periodos. Luego tenemos acá actividades de teoría o estudio dirigido. Ese día yo voy a dar clases. El link para que se conecten es este. Entonces, ojo, en las actividades de teoría o estudio dirigido, que son estas de acá, estas 5 que yo les había mencionado, perdón, pues son 6. Estas 6 que están acá son periodos que yo voy a dar clase usando este link de Google Meet. Ahora, los que están, a ver si puedo cambiar de color. Ahora, los que están acá como taller de bioenergética, seminario de bioseñalización,
taller 2 de integración. Esas 3, la gente que está exonerada tiene que conectarse al link que las auxiliares creen para el laboratorio. Yo seguramente lo voy a poner en Moodle para que ustedes lo encuentren ahí. Y luego la gente que no está exonerada del laboratorio tiene estas 5 prácticas. Práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4, práctica 5 y el examen final del laboratorio. Esas semanas que marqué en verde son semanas que van a ser presenciales, o sea, van a tener que ir al campus a hacer la práctica y en esas semanas, todavía no sé cuál les dije, va a ser el primero, segundo y tercer parcial, ¿sí? Y para la gente que está exonerada, por ejemplo, este taller de bioenergética, el corto probablemente lo vamos a hacer esta semana. Entonces, la gente que está exonerada tiene que llegar al campus a hacer el corto esa semana. El corto del seminario de bioseñalización lo vamos a hacer probablemente esta semana, ¿sí? Otra vez repito, yo voy a confirmar las fechas, pero probablemente sean esas semanas. La gente que está exonerada tiene que llegar esta semana a hacer el corto de bioseñalización, asumiendo que el parcial pues no es ese día, o si no va a ser en un periodo diferente. Y luego para donde está el taller de integración, probablemente pues veremos en qué momento se hace el corto. Yo los mantengo informados, entonces solo pues para que sepan que el corto ya sea, va a ser probablemente un día presencial, ¿sí? El corto de esas actividades. Aparte vamos a tener cortos de clase, entonces son 2 notas diferentes, ¿sí? El corto de estas actividades que les marqué en morado está incluido dentro del punteo de esa actividad. Entonces solo pues, por si tienen curiosidad de cómo van los puntos. Entonces acá están los puntos. Hojas de trabajo, creo que vamos a hacer 8 hojas de trabajo, no recuerdo ahorita bien el número, 4 puntos. Van a ir haciendo mapas metabólicos, ya les voy a subir el instructivo y explicarles en qué consisten, pero el plan ahorita es de que el mapa metabólico va a ser por ruta, o sea, si estamos viendo la glucólisis, ustedes van a hacer un mapa metabólico de glucólisis. Si estamos viendo ciclo de Krebs, ustedes van a hacer un mapa metabólico del ciclo de Krebs y así. Los mapas metabólicos creo que los vamos a manejar individuales y ustedes van a ir haciendo como un portafolio, sí, como una antología, digamos, un portafolio de mapas metabólicos y el día del parcial ustedes van a traer los mapas metabólicos que sea que hayamos trabajado. Entonces, se los estoy diciendo de una vez para que se vayan haciendo la idea de que cuando veamos glucólisis, mejor si trabajan su mapa metabólico de glucólisis. Si trabajamos gluconeogénesis, mejor si trabajan su mapa metabólico de gluconeogénesis, porque el día del parcial, todas las rutas metabólicas que evaluemos, las van a tener que traer, ¿sí? Veo un montón de caritas de asombro ahí, pero véanlo ustedes como una técnica de estudio. O sea, les va a servir a ustedes para poderlo visualizar, ver dónde están las enzimas y al final se va a convertir como en un resumen para ustedes. Y por eso es que el día del parcial, cuando lo traigan, pues ya ustedes ya lo tuvieron que haber estudiado porque ya lo hicieron y son las rutas que se les van a evaluar. Al final del semestre, yo me imagino, no sé todavía, que voy a ir poniendo notas parciales, pero al final del semestre estos van a ser 4 puntos netos de zona, ¿sí? Entonces, para que empiecen ahí a explorar su lado creativo, para que empiecen a organizarse y pues que estén motivados a hacer sus mapas metabólicos. Bueno, vamos a trabajar una ficha de regulación del metabolismo también, porque la regulación de carbohidratos es de otro planeta. Entonces, pues para ponerle un poquito ahí más de tiempo y que ustedes puedan digerir la información, los seminarios, el taller y los 2 talleres que les mencioné. Diego pregunta si los mapas van a ser a mano o a compu. Muy probablemente van a ser a mano, ¿sí? Pues podés imprimir como el nombre de las enzimas y de las cosas a compu, pero como la parte creativa es parte del puntaje. Y pues para no dejar ahí que Gemini o ChatGPT les hagan el mapa metabólico, pues ustedes van a tener que hacerlo, ¿sí? Entonces ya ustedes decidirán si quieren como estandarizar, no sé, que todas sus moléculas de ATP sean amarillas y que sean una estrellita, por ejemplo, en su mapa metabólico, ya pues imprimen 70,000 estrellas amarillas y ya las van poniendo ahí en su mapa metabólico. O si quieren, no sé, pintarlas o dibujarlas, o si no les interesa y solo lo quieren hacer en lápiz, pues también ya es cosa de ustedes. Bueno, entonces decía,
Seminario y talleres que mencioné que están en el horario de laboratorio, es punteo de clase, no de laboratorio. Entonces ven acá 2 puntos y creo que 3 de estos 2 talleres. Luego el simposio, que es el foro que les estaba diciendo, el foro semestral de aplicaciones de lípidos, son 4 puntos también. Los cortos de clase, que son diferentes a los que les vamos a hacer con estas 3 actividades, son 2 puntos, y exámenes parciales son 35 puntos total. Aquí les puse 10, 12 y 13 puntos respectivamente para el primero, segundo y tercer parcial. Y laboratorios, si están exonerados, pues ya tienen su nota de 19 puntos, y si no, pues ahí las auxiliares ya les explicarán cómo están distribuidos. Y un examen final de 25 puntos para sumar 100 puntos. Y luego el libro, les decía que es la 7ª edición de Leninger, que es este que está acá. Y probablemente empecemos a incorporar cositas de la 8ª edición, pero no es la oficial de la clase. La 8ª edición solo está en inglés. Si ustedes, pues, es la edición que tienen, pues perfecto, está bien. Y si no, pues no se preocupen, serán un par de figuras o algo que salgan de la 8ª edición, pero el contenido principal viene de la 7ª. Y luego tenemos acá bibliografía complementaria, que les dije, algunos capítulos saldrán de otros libros. Por ejemplo, Leninger no tiene casi nada sobre digestión y vitaminas, no tiene nada sobre radicales libres, entonces son cositas que vamos sacando de otros libros, y ahí están las referencias, pues por si las quieren consultar. Bueno, y con eso termino la explicación del programa. Vamos a empezar con clase hoy, pues porque como ustedes sabrán, ya estamos bien limitados de tiempo. Pero pregunto antes de seguir, ¿dudas del programa, comentarios del programa? ¿Emocionados, preocupados, asustados? Todas las anteriores. Bueno, Luz, María. Buenas tardes, solo una duda. Con respecto a las páginas que tenemos que leer, si digamos queremos leerlo antes de la clase, siempre será como en orden me imagino, de donde empieza lo de la introducción al metabolismo, o Sí. hay unas partes que pues omitirán, o siempre es así, para uno basarse en eso. Casi siempre voy en orden. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a empezar con el metabolismo la introducción al metabolismo, que son las primeras páginas que están antes de la segunda parte de Leninger. Y no creo que nos dé tiempo, pero si nos da tiempo, empiezo con el capítulo 13 y casi siempre pues voy en ese orden. Lo que podemos hacer es que la semana anterior yo les puedo poner, mi próxima clase es del capítulo tal, más o menos, páginas aquí y allá, por lo menos para que tengan ahí una idea de qué es lo que tienen que tener leído. Por ponernos así como para asustarlos un poquito, les digo, pues ya hoy no leyeron la introducción al metabolismo, entonces ya todo el mundo pues va atrasado en su lectura el día de hoy, ¿sí? Entonces solo para que pues que sepan que se tienen que poner al día y leer esa parte que ya vimos para el martes, y el martes pues traer leído el capítulo 13, porque yo calculo que el martes con las 2 horas de clase que vamos a tener probablemente empiece y termine el capítulo 13 ese día, ¿sí? Entonces de entrada el 13 va completo. Entonces, si quisieras empezar a leer, podrías empezar con ese capítulo ahorita y con la introducción al metabolismo. Pero sí, yo les voy a ir poniendo ahí más o menos qué capítulo es la siguiente clase, o en la clase anterior probablemente les diga, la clase siguiente va a ser tal cosa, tal y tal capítulo, ¿sí? Muy Ana bien, Cristina. gracias. Ay, disculpe. Perdón. Entonces, solo para confirmar. Sí, solo para Perdón. confirmar. Ajá. Entonces sería que, digamos, para el próximo martes sería el 12 y el 13, por así decirlo. El 12 todavía no lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver, no completo, vamos a ver solo algunas hojas. Ahorita para el martes empezamos en la página 491 de la 7ª edición, que es la introducción al metabolismo. Y esa tiene, quiero ver, tengo el libro acá, 2 páginas, 2 hojas. Y luego empezamos con capítulo 13. Ese es el primer capítulo que vamos a ver. Al Muchas 12 gracias. eventualmente vamos a regresar, pero ahorita el 13. ¿Bien? Disculpe, Lick, solo tenía duda de que en qué página se encuentra la introducción al metabolismo. 491, según el libro que tengo aquí enfrente ahorita.
Gracias, muy amable. Ujú. Bueno, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces, empezamos con bioenergética y metabolismo. Como les decía, hoy probablemente veamos solo la introducción al metabolismo, solo pues para que vayan ahí dándose una idea de qué es la bioquímica 2 y pues empecemos. Entonces, el metabolismo es una actividad celular altamente coordinada en la que sistemas multienzimáticos trabajan en conjunto para obtener energía, convertir nutrientes en moléculas propias, polimerizar precursores monoméricos en macromoléculas, sintetizar y degradar biomoléculas necesarias para funciones celulares específicas. O sea, el metabolismo es una actividad coordinada para mantener la vida, ¿sí? Porque para mantener la vida necesitamos energía, la energía viene de los nutrientes, necesitamos moléculas de estructura, por ejemplo, para crear membranas plasmáticas, y pues cada célula tiene una función celular específica y por lo tanto organismos también vamos a ir viendo que hay funciones metabólicas que son muy específicas y muy características para tipos celulares específicos. Alguien me preguntó por las clases sí las voy a subir, generalmente subo la clase cuando la termino de dar, o sea, si me tardo, no sé, una semana y media en terminar bioenergética, la subo a la semana y media, por aquello de que vaya cambiando diapositivas en el momento. Entonces, vayan tomando notas y pues eventualmente van a tener la clase, ¿sí? Bueno. El metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas llevadas a cabo en la célula. Ocurre a través de un conjunto de reacciones catalizadas por enzimas que constituyen las vías metabólicas, que era lo que les decía hace un rato. Bueno, la bioquímica la tenemos seccionada en rutas metabólicas, como decir, glucólisis, ciclo de Krebs, que eran los ejemplos que les ponía antes. Sin embargo, a la hora de integrarlo en su cuerpo está pasando todo al mismo tiempo, ¿sí? Y puede ser de que algunas células estén en glucólisis mientras otras están en gluconeogénesis al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esa es parte tal vez como del reto que conlleva el tratar de entender todo esto al momento de integrarlo, pero al principio pues vamos a ir ahí haciendo disecciones de estas rutas metabólicas, que es prácticamente pues esto, un conjunto de enzimas que poco a poco pues van a ir generando cambios en moléculas que terminan en un objetivo específico. Entonces, todas las enzimas, todo lo que está entre medio de lo inicial y el objetivo final, pues van a ser metabolitos que son generados durante las reacciones enzimáticas que convierten el precursor en producto, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo metabolitos que se van generando poco a poco y pues que van a ir siendo los intermediarios. Entonces esto solo es como para ir aclarando el lenguaje. El metabolismo puede ser primario o secundario. El primario van a ser rutas metabólicas universales. Quiere decir que son rutas que están presentes en todos los organismos, o sea que son rutas que son indispensables para la vida, y el secundario van a ser exclusivas de un grupo o grupos de organismos para realizar actividades propias. Entonces, les pregunto, entonces aquí viene la primera pregunta, a ver quién es el valiente en encender el micrófono. ¿Qué ejemplos se les ocurre a ustedes como un metabolismo secundario? ¿Qué creen ustedes que podría ser una ruta metabólica que, por ejemplo, los humanos no podemos hacer, pero otro organismo sí? ¿Qué se les ocurre? A mí La se me foto. ocurren como algunas toxinas que producen las plantas. Por ejemplo, el metabolismo de plantas. ¿Alguien más dijo algo? La fotosíntesis. Fotosíntesis, por ejemplo. Son metabolismos que son secundarios porque son específicos para un tipo de organismo, aunque para ese organismo pues sean primarios, ¿sí? Entonces lo estamos poniendo desde el punto de vista de todos los organismos lo hacen, sí o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo así todo tipo de alcaloides, Oliver? No sé si entendí la pregunta. A ver, ¿ustedes pueden leer lo que escriben los demás en el chat o solo yo?
se Sí, puede. podemos. Ah, bueno. Entonces no tengo que estar leyendo las preguntas. A ver, Oliver, ¿cuál es la pregunta? ¿O no? Ya se arrepintió. Bueno, voy a seguir. Si tienen pregunta, igual me la escribe ahí y la vemos después. Entonces, decía, hay metabolismos primarios que son universales y secundarios específicos para ciertos grupos. El metabolismo intermediario van a ser actividades combinadas de todas las vías que interconvienen entre precursores, metabolitos y productos de bajo peso molecular. Por ejemplo, podríamos hablar de la ruta del reciclaje de NADH, por poner un ejemplo ahorita. Luego vamos a hablar de qué es el NADH y dónde aparece, pero para que vayan pensando ahorita, es algo que se genera, digamos, en la ruta A, en la ruta B, en la ruta C, y que tiene pues su propio metabolismo y que al final pues va a haber como cierta convergencia en esa área, en esa parte, ¿sí? Entonces eso genera un metabolismo intermedio. Aquí está el ejemplo de que es un metabolismo primario y un secundario. El primario sería la glucólisis. Casi todos los organismos de este planeta pues hacen glucólisis y casi todas pues terminan por lo menos en piruvato. Y luego el metabolismo secundario es igual un metabolismo de glucólisis, pero que va a terminar, por ejemplo, en la producción de etanol. Entonces el ejemplo que estamos viendo acá sería el de la fermentación, por ejemplo. Entonces sería metabolismo en levaduras, que nosotros no podemos fermentar, ¿sí? Para producir alcohol al menos. Bueno, entonces, las rutas metabólicas decíamos que era la secuencia ordenada de reacciones dirigidas enzimáticamente en el cual el producto de una reacción se convierta en el sustrato de la siguiente. Entonces, aquí les tengo el ejemplo. En este caso, el producto sería el el sustrato sería A y el producto sería en este caso B. Y vamos a necesitar acá una enzima que catalice la reacción. Y luego este B, que era el producto de esta reacción, se convierte en el sustrato de la siguiente para producir C, ¿sí? Entonces acá vamos a necesitar otra enzima encargada de hacer esta función. Entonces, por eso decimos que son reacciones dirigidas enzimáticamente. Abarca productos intermedios, productos finales y características de las enzimas relevantes. ¿Cuál sería el producto inicial en esta ruta metabólica de dos reacciones? ¿Cuál sería el producto inicial? Sí, y lo dije mal, perdón. El sustrato inicial. El sustrato inicial sería A, el producto final sería C, y B, ¿qué sería? Sustrato también. Un sustrato para esta reacción, un producto para esta, entonces eso lo convierte ¿en qué? Intermediario. En un intermediario, ¿sí? Entonces, pues sería un ejemplo. Aquí en esta ruta metabólica de ejemplo solo tenemos dos reacciones, pero pues al final vamos a ver que glucólisis tiene 10 pasos, por ejemplo, ciclo de Krebs tiene 8, y así vamos a ir viendo diferentes reacciones con diferentes números. De entrada, les digo así como el spoiler de la clase es, se van a tener que aprender los nombres de las enzimas. Entonces, para la gente que tiene mala memoria, lo lamento mucho, pero no hay de otra, ¿sí? Yo conforme les voy explicando los nombres de las enzimas van a ir viendo que algunas tienen nombres como medio lógicos si entienden qué es lo que está pasando en la reacción. Entonces a mí sí me gusta irles explicando como esta reacción hace esto y el chiste de esta reacción es esto y por lo tanto el nombre de la enzima es este y entonces va agarrando un poquito de sentido para que vayan haciendo ahí como sus mnemotecnias o cual sea su técnica de estudio para memorizar, pero para que sepan de entrada que el nombre de las enzimas pues se los van a tener que ir aprendiendo. Bueno, el metabolismo según su objetivo puede ser ya sea anabolismo o catabolismo. El anabolismo es la fase de biosíntesis, o sea, es prácticamente toda la parte de construcción en la célula. Vamos a ir de moléculas simples a moléculas complejas. Por eso dice acá, de moléculas complejas a partir de precursores simples. Y el anabolismo es el responsable de la síntesis de todos los componentes necesarios para la conservación, el crecimiento y la reproducción celular.
Y entonces acá está el ejemplo. Vamos de precursores que son básicos, que son prácticamente todas las biomoléculas que vieron en la bioquímica 1, por ejemplo, aminoácidos, azúcares, lípidos, para convertirse en macromoléculas que serían las proteínas, las membranas plasmáticas, los polisacáridos, por ejemplo, o glicoproteínas y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá en bioquímica? Cómo los aminoácidos se convierten en proteína, cómo la glucosa termina convirtiéndose en glucógeno, cómo la glucosa termina convirtiéndose en ribosa 5-fosfato para darle síntesis a nucleótidos, por ejemplo. Vamos a ir viendo pues la síntesis de cada una de estas de acá. Para los biólogos, esto se me olvidó mencionarlo en el programa. Hay una semana, creo que es el 1 de octubre, que los químicos farmacéuticos tienen un congreso. Entonces se van, no van a estar en la clase, pero biología va a tener clase de fotosíntesis y ciclo de Calvin ese día. Entonces, para que lo sepan de una vez, vamos a verlo ahí. Ojalá ya hayamos avanzado lo suficiente en las otras clases como para que todo eso tenga sentido. Y la clase pues va a quedar grabada, así que si los QFs quieren verla, pues ahí verán. Entonces, la fotosíntesis yo la pondría como parte del anabolismo porque es algo que requiere energía, que es otra de las características de las rutas anabólicas. Es un proceso que requiere energía, que generalmente va en la forma de ATP o de poder reductor como NADH, NADPH, FADH, por ejemplo, que en el caso de la fotosíntesis sería la luz solar, que incrementa la energía a través de fotones y entonces ahí empieza la producción de NADPH, que luego se usa en ciclo de Calvin para sintetizar CO2 y convertirlo en glucosa, por ejemplo. Entonces es una reacción anabólica también. Por el contrario, tenemos el catabolismo, que ya sería una fase degradativa, en el cual todas las moléculas orgánicas de las que estamos mencionando ahorita, proteínas, glucógeno, grasas, van a ser convertidas en precursores más pequeños. En este caso, el producto final de la respiración celular sería el dióxido de carbono, que es en donde terminan todas las reacciones, porque el dióxido de carbono ya es un carbono sin contenido energético. ¿Sí? Es la forma más oxidada que podemos encontrar del carbono como biomolécula y por lo tanto ya no puede producir energía y por eso se desecha, ¿sí? Vamos entonces, como les decía, de compuestos complejos a compuestos simples que tienen un contenido energético bajo. En esta fase ya no se requiere energía, sino que se va a liberar energía. Y como decíamos, esta energía pues generalmente se libera en forma de ATP, ¿sí? Pero también en poder reductor. Entonces, cuando hablo de poder reductor, quiero que vayan de una vez, pues ya, que vayan ya pensando en que el poder reductor, pues prácticamente tienen electrones, ¿sí? Lo reducido tiene electrones y por lo tanto va a tener, pues, esa capacidad energética de poder donar electrones y al momento de donar electrones, producir energía. Permítanme un segundo. Bueno, ya. Bueno. Bueno, se libera energía y entonces la energía, le decíamos, se conserva en forma de ATP o en acarreadores electrónicos y el resto se pierde en forma de calor. Esta parte es bien importante para poder entender las leyes de la termodinámica. Todo el proceso energético, cuando hay transformaciones de energía, no son 100% eficientes. Por muy eficientes que sean, siempre va a haber un pequeño porcentaje que va a liberarse en forma de calor. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ya sea durante la síntesis o durante la degradación, siempre vamos a perder calor, ¿sí? Y luego la integración tenemos acá, pues como decíamos, ya el catabolismo va de complejo a simple y el anabolismo va de simple a complejo en cuanto a estructuras. Uno libera energía, otro requiere energía y entonces acá en medio queda todo lo que estábamos diciendo hace un rato. Este va a ser el metabolismo intermedio, que es lo que
prácticamente integra y coordina los dos tipos de metabolismo. Y esto es bien importante porque generalmente todo lo que ustedes ven acá en medio termina siendo como un indicador de cuánta energía hay. Si estamos diciendo que el NADH tiene los electrones y en bioquímica los electrones casi siempre van acompañados de protonación, o sea que en donde vean el protón es donde está lo reducido. Vean acá, no hay protones, quiere decir que estas son las formas oxidadas, ¿sí? Entonces la energía, repito, está donde está el electrón y en bioquímica el electrón casi siempre está donde está el protón. Entonces estas son las formas reducidas y estas son las formas oxidadas. Energía, no energía, ¿sí? Estas moléculas del metabolismo intermediario generalmente sirven como indicadores y estos indicadores nos van a servir para poder servir de señalizadores en la regulación. Entonces, por ejemplo, si yo incremento los niveles de NADH en la célula, ¿qué les dice eso del estado energético de la célula? ¿La célula tiene mucha energía o necesita energía? ¿Qué les diría un nivel elevado de NADH? Yo creería que tiene bastante energía. Que tiene mucha energía, ¿sí? Entonces, si la célula tiene mucha energía, muy probablemente el catabolismo va a estar detenido y muy probablemente el metabolismo se desplace hacia anabolismo en ese sentido, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, si yo vengo y me como, no sé, 5 conchas ahorita, esas 5 conchas van a producir una cantidad de energía alta, ¿sí? Al momento en que se empiece esta síntesis de energía, esta producción energética alta, probablemente mi metabolismo se vaya a desplazar hacia la síntesis de lípidos y de grasas, ¿sí? Y entonces empieza el almacenamiento de lípido y el efecto sería pues que probablemente empiece a engordar un poco, ¿sí? Y esto es porque el exceso de energía siempre va a terminar en síntesis. Por el contrario, si yo empiezo a correr y empiezo a hacer ejercicio, por ejemplo, es probable que mis niveles de NADH empiecen a aumentar. Si mis niveles de NAD más empiezan a aumentar. Si el NAD más empieza a aumentar, ¿qué dijimos que era? ¿Forma oxidada o reducida? Oxidada. Oxidada. Quiere decir que tiene o no electrones. No tiene. No tiene. Entonces, como no tiene, es un nivel energético bajo. Quiere decir que probablemente vaya a encender el catabolismo. Al momento en que se enciende el catabolismo, se apaga el anabolismo y probablemente ahora las reacciones se desplacen hasta este sentido. Entonces, yo haciendo ejercicio, voy a utilizar mis carbohidratos, voy a utilizar mis grasas y probablemente mis proteínas si no tengo una buena alimentación y voy a terminar produciendo CO2, calor y liberando energía que va a servir, por ejemplo, para la contracción muscular, ¿sí? Entonces, solo para que vayan viendo que al final no es que todo mi cuerpo esté en catabolismo, no es que todo mi cuerpo esté en anabolismo, es que ciertas células van a empezar a hacer como a desplazar los equilibrios de un lado hacia otro. Entonces, pienso que es otra palabra con la cual yo definiría bioquímica, yo diría equilibrio. Nunca estamos en equilibrio, pero siempre estamos tratando de alcanzarlo, ¿sí? Y para poder llegar a ese equilibrio, pues se requiere trabajo y el trabajo requiere energía y por lo tanto, mientras estemos vivos, estamos produciendo y convirtiendo moléculas para poder mantener este metabolismo. Luego, las rutas metabólicas, muchas veces vamos a ver rutas metabólicas que tienen este diseño. Estas rutas metabólicas se dice que son convergentes porque llegan a un mismo punto. Generalmente el anabolismo es divergente, que sería este lado de acá, y el catabolismo es convergente, que es este lado de acá. ¿Qué quiere decir? Que de diferentes moléculas, por ejemplo, grasas, almidones, glucógeno, azúcares, aminoácidos, nosotros vamos a terminar en acetil CO2, en acetil coenzima A y va a terminar, por ejemplo, en CO2. O sea, fuimos desde varias cosas, pero todo va a terminar en CO2. No importa si era lípido, si era carbohidrato, estas moléculas son las que tienen los electrones, están reducidas, se van a oxidar y van a terminar en la forma oxidada que ya dijimos que era el CO2, ¿sí? Vamos de diferente
a uno solo. Por eso convergen en CO2. Ahora, el anabolismo generalmente parte de acetato, de acetilcoenzima A, en el caso de organismos heterótrofos que no fotosintetizamos. Y vamos a partir de acá como donador de carbonos y a partir de esto pues vamos a empezar a sintetizar diferentes moléculas, por ejemplo, esteroides, colesterol, algunos aminoácidos, algunos lípidos de membrana, por ejemplo, almacén de glucógeno y todo lo demás. Entonces, repito, catabolismo es convergente, anabolismo es divergente y en el medio tenemos otro tipo de rutas que no convergen ni divergen, sino que son cíclicas. Quiere decir de que los intermediarios que tenemos presentes en esta ruta van a ir reciclándose, ¿sí? Y van a ir produciéndose, degradándose, produciéndose, degradándose. Y su papel casi siempre es alimentar el ciclo, ¿sí? Casi siempre. Bueno. El metabolismo generalmente ocurre en diferentes compartimentos, ya sea celulares o en organismos complejos, en diferentes órganos. Entonces tenemos acá las rutas metabólicas, se localizan en varios compartimentos. Se pueden encontrar conjuntos separados de metabolitos que pueden funcionar en rutas opuestas. Y un ejemplo de esto podría ser un ejemplo sencillo. Podríamos tener anabolismo funcionando en el citosol con una proporción Na de más, Na de H diferente a la que tenemos en la mitocondria, por ejemplo. Entonces, citosol podría estar en una actividad anabólica mientras mitocondria está en una actividad catabólica, ¿sí? Por eso dice funcionamientos simultáneos, pero rutas opuestas. Puede haber compartimentación a nivel molecular. Quiere decir que algunas enzimas forman complejos multienzimáticos que como que secuestran a los metabolitos del compartimiento para crear ambientes distintos dentro de la enzima y que la enzima pues pueda potenciar sus cambios de energía que favorezcan las transformaciones, ¿sí? Y luego les decía que también esta separación puede darse a nivel de órganos. Tenemos una forma de especialización tisular y un ejemplo de esto es muy claro durante el ejercicio. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio, vamos a ver que glucólisis puede terminar en producción de lactato. Probablemente han escuchado que se produce el lactato mientras están haciendo ejercicio. Quiere decir que el músculo está en anabolismo o en catabolismo, que si estamos haciendo ejercicio, el músculo ¿en qué estaría? Catabolismo. Catabolismo, porque estoy degradando la glucosa, el glucógeno que tengo para producir ATP para que el músculo se contraiga, ¿sí? Entonces, si tengo el músculo en catabolismo, estoy produciendo ácido láctico, el músculo no sabe qué hacer con el ácido láctico, lo saca a la sangre, llega al hígado, en el hígado el ácido láctico se va a convertir a glucosa. Entonces vamos de una molécula pequeña a glucosa. ¿Qué sería eso? ¿Catabolismo o anabolismo? Sería anabolismo. Anabolismo. Entonces, al mismo tiempo que yo estoy haciendo ejercicio, mi músculo está en catabolismo, pero mi hígado está en anabolismo produciendo glucosa. ¿Sí? Entonces, no, por eso les decía, no es que todo mi cuerpo esté en catabolismo a la vez o que estoy en anabolismo a la vez, sino que es que cada órgano pues, va a tener su especialización. ¿Sí? Entonces, es importante ir entendiendo esto que les acabo de decir, es algo que se llama ciclo de Cori, que es una ruta metabólica que vamos a ver más adelante también y van a tener que hacer su mapita metabólico del ciclo de Cori también para que lo vayan viendo, ¿sí? Pero esto ahorita solo son ejemplos para que se vayan dando una idea. Les decía que las rutas anabólicas generalmente se van a llevar a cabo en el citosol, o sea, en el citosol se va a dar la síntesis de triglicéridos, la síntesis de fosfolípidos, la excepción es el ciclo de la urea, y la separación de actividades de rutas catabólicas casi siempre se van a llevar a cabo en la mitocondria, ¿sí? Esta no es una regla en piedra porque hay excepciones. En este caso, la excepción sería la glucólisis. Bueno, son las 5:57, así que me voy a detener acá. ¿Hay alguna pregunta respecto al curso, al programa, a lo que acabamos de ver en clase? Carla Elizabeth.
¿La asistencia cómo es que se tomará? Ah, sí es cierto. Todavía no decido qué quiero hacer con la asistencia. Como las clases las estoy grabando, veo aquí, por ejemplo, que hay 45 personas conectadas. Cuando yo termino la grabación, y esto es para que sepan en todas sus otras clases, por si no se los han dicho, cuando yo termino la grabación, a mí me entra un correo con la clase y quiénes se conectaron, a qué hora se conectaron, cuánto tiempo estuvieron conectados. O sea que yo puedo ver como quién entró y quién salió de la clase y cuánto tiempo estuvieron, no voy a decir en clase porque ya les dije, podrían estar haciendo sepa Dios que otras cosas, pero sí cuánto tiempo estuvieron por lo menos conectados en la llamada. Casi siempre lo voy a dejar así. Por ejemplo, hoy era semana de retrasadas todavía, entonces ni voy a pasar asistencia, pero no sé, de repente algún día decida pasar asistencia con alguna encuesta o algo así durante la clase y pues ustedes ya solo contestan ahí si están poniendo atención. Si se quedaron dormidos, pues no harán clic en la asistencia. ¿Sí? Entonces, más o menos así vamos a dejarlo ahí con el flow, digamos, y generalmente, pues si se conectaron, yo voy a poder ver que se conectaron o no. Y repito, de repente, entre medio de las clases, a veces pase asistencia o no. ¿Sí? O, por ejemplo, al menos los días martes, que les voy a dar receso entre una hora y la otra, tal vez pase asistencia en el segundo periodo o en el primero o algo así. Entonces, bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, por favor, crucen los dedos porque esta clase se haya grabado y porque yo encuentre la forma de poderla subir pronto al Moodle. Y pues en cuanto esté, se las voy a subir. Y repito, la presentación sí la voy a subir, pero la voy a subir hasta que la terminemos. O sea, si la terminamos el martes, probablemente martes en la noche se la suba, ¿sí? Entonces, para martes, capítulo 13 leído, de preferencia completo, porque tengo planes de terminarlo el lunes, ¿sí? Entonces, ya perdón, el martes. Ya el martes les digo que leen para el jueves, ¿sí? Bueno, mucho gusto y que pasen feliz tarde y éxitos en el resto de su día. Nos vemos el martes. Muchas gracias, feliz tarde. Adiós. Doc, disculpe, tengo una duda. Ajá. ¿Será que puede regresar a la diapositiva donde estaba lo del anabolismo? Bueno, me decís cuál porque tengo varias según yo. No, es donde dice que el anabolismo se da en el citosol. ¿Esta? Ajá, esa. Solo le voy a tomar captura, es que no le tomo. Ah, Gracias. no va. Gracias, Ley. Feliz tarde. Adiós. Yo tenía una duda, disculpe. Ujú. Digamos, si de casualidad sabes, si para la exoneración del laboratorio, sí o sí debemos enviar la carta. No tengo idea, pero acabo de ver que Rocío está conectada a la clase, así que Sí, tienen que mandar un correo solicitándola y si no mandan correo lo tomaremos como que no se van a exonerar. Ah, muy bien, gracias. Feliz Ujú. tarde. Bueno, igualmente. adiós. Gracias, Rocío, por conectarte. ¿Qué tal, doctora? Me conecté un poco tarde porque también estaba ayudando a la Lic Rosario con su clase también. Ah, va, no tengas pena. Pero dije, voy a entrar a verla por si necesita cualquier cosa, pero todo bien. Pareciera que sí. Sí. Gracias. Bueno, Adiós. doctora, adiós. Pablo, ¿alguna duda o dejó la llamada encendida?